Buenos días, ¿cómo les va? Aquí desde AEDO seguimos. Estamos acá dándole una charla, unas mediciones al rig de rata. Estamos poniéndolo todo coqueto y que funcione bien. Y estamos haciendo también una capacitación para la asistencia técnica de rata, que está bueno. Eso siempre hicimos varias capacitaciones para varias bandas y termina siendo interesante. Por lo menos como para diagnosticar algunos problemas. El otro día estaba mirando, me salió así. Estoy estrenando remera hoy, así que regardez-vous. Bueno, estoy trabajando, muchachos. Estuve mirando un video sobre cajas directas que tenía un montón de visualizaciones y lo noté muy incompleto. Les voy a decir por qué. Porque en realidad el muchacho que explicaba lo de las cajas directas explicaba que las cajas directas se utilizaban para igualar niveles. Eso es lo que él explicaba, ¿no? Igualan niveles de señal. Y ahí tenemos un error de concepto. El gran uso de la caja directa no es igualar niveles, ¿sí? Las consolas de antaño, las viejas consolas, tenían en su entrada de micrófono algo que hoy es muy valioso, que era el transformador de entrada. El transformador de entrada es un aparato que tenía el objetivo de compatibilizar la impedancia del micrófono, ¿sí?, con la impedancia del circuito. Los micrófonos tienen impedancias en general, impedancias bajas, ¿sí? Los micrófonos de voz me refiero, ¿no? Los dinámicos. ¿Por qué? Porque justamente los micrófonos no tienen, no pueden tener demasiadas vueltas en su bobina, entonces la señal que tiene, la que genera un micrófono, un 57, un 58, es baja, va de bajo nivel. Por eso, otra cosa que no explicaban en este video que me llamó la atención, es cuando vos en tu placa tenés entradas high Z y low Z. Las entradas high Z son entradas que está bueno razonarlo esto para que acordarte, que no te quede como una receta. High Z es la entrada de alta impedancia, que quiere decir que tiene mucha resistencia y corresponde a los micrófonos de las guitarras, a los micrófonos de los bajos, que tienen impedancias de 10K, ¿sí? 7K, 15K, dependiendo del tipo de micrófono, o sea, tiene de 15.000 ohms. Con respecto a las impedancias de los micrófonos dinámicos, antiguos, nuevos, que rondan en los, no sé, 350, dependiendo de la tecnología y la época. Entonces, por eso, las entradas high Z son entradas para alta impedancia y son entradas para micrófonos de instrumentos. Por eso la entrada high Z se usa para instrumentos. La entrada low Z es la entrada que no está, digamos, señalada y es la que se usa para los micrófonos comunes. Las cajas directas tienen como uso principal, que hoy lo veíamos aquí, conectar, por ejemplo, todo un rig, ¿sí?, de efectos que está puesto en un lugar con una tierra determinada, conectarla a otro lugar. Por ejemplo, el clásico caso de cuando vos vas a tocar y te patea el micrófono, ¿sí? Cuando vos vas a tocar y te patea el micrófono, ¿eso por qué se genera? Se genera el 90% de los ruidos y los problemas de los rigs en vivo se generan por diferencias de tierras. O sea, la tierra del PA, de la consola, es diferente a la tierra de tu guitarra. ¿Y eso por qué se da? Si están conectados a la misma zapatilla, digamos, de siempre, el mismo verso. No importa, los dispositivos tienen diferentes tierras. Por eso cuando uno pone algo en el loop de efecto de un amplificador, ¿sí?, y usa la misma fuente que usa para los efectos que tiene por delante, hay ruido. Y por eso se necesitan para eso fuentes aisladas. El ruido significa conducción entre tierras. ¿Qué quiere decir?
supongamos que tu guitarra está de este lado, ¿sí? Y esta es la consola. Entonces, el micrófono viene de la consola y tiene la tierra en el XLR, en el Canon, que corresponde a la consola. Tu guitarra está acá y vos que estás de este lado, digamos, tenés la tierra de tu equipo de guitarra porque estás tocando las cuerdas. Cuando vos entras en contacto con esto, lo que está pasando es que la tierra 1, que es la de tu equipo, se está poniendo en contacto con la tierra 2. Y si entre esas dos tierras hay un nivel de diferencia de potencial, o sea, si hay tensión entre esas dos tierras, habrá, según el difunto Kirchhoff, digamos, desplazamiento de corriente, ¿sí? De un punto al otro. Como esa corriente es alterna, porque es los 50 Hz de la línea, estás trabajando con alterna, es la tierra, digamos, del chasis, vas a encontrar que vas a tener una corriente que te va a generar un hum. El hum de los rigs, de los equipamientos, de tu pedalera, de tu equipo, es en una gran parte por conducción de corrientes entre dos tierras. Normalmente se le llama loops de masas. A mí no me gusta mucho el tema de loop porque no es un loop, es la conducción entre dos puntos. ¿Cómo se soluciona esto? Hay dos formas de solucionarlo. Uno es, si no querés que te dé corriente, decía hablando, digamos, mal y pronto, juntas las tierras con un cocodrilo. Entonces cazás tu pedalera, algo metálico y un cocodrilo y le metes en el micrófono. De esa forma vos lo que estás haciendo es igualando estas tierras, ¿sí? O sea, poniéndolas al mismo potencial. ¿Eso qué le va a generar? Le va a generar al sonidista un hum, pero es una cuestión de la instalación, muchachos. Yo no me tengo que quedar pegado. De última, solucionalo vos. La otra opción para solucionar este problema es lo que se llama aislación galvánica. La aislación galvánica sería poner algo de este lado que esté puesto a una tierra y algo de este lado que esté puesto a la otra tierra. Y que el audio que está aquí se induzca en esta parte. Entonces las tierras no se tocan entre sí y conviven. Esto que está acá se puede hacer, por ejemplo, cuando vos tenés un equipo de bajo y lo tenés que mandar a la consola. Acá tenés el mismo problema. La consola tiene un nivel de tierra, vos tenés un nivel de tierra diferente. Entonces, si vos le mandás el canon de tu equipo de bajo acá, empieza a hacer ruido. Si vos usás el ground lift de este lado, lo que estás haciendo es anulando la tierra de tu equipo de bajo en esta línea y utilizando la tierra de la consola. Entonces, en algunos casos, el ruido se va, pero no en todos. ¿Qué deberías hacer? El ground lift es una primera solución. La segunda solución es poner algo que aísle los dos circuitos. O sea, que este se maneje con la tierra 1, este se maneje con la tierra 2. ¿Por qué esto es mejor que el tema del ground lift? Porque esto te queda sin tierra. Y si esto se llega a levantar, te quedaste sin tierra de este lado. ¿Sí? O sea, si esta línea deja de estar, la descarga a tierra de tu equipo de bajo no existe. Y empieza a hacer ruido o tiene problemas. O sea, si por alguna razón el sonidista no necesita más tu línea de bajo, porque te está tomando de aire, te desconecta del canon, y si te desconectas del canon te quedaste sin tierra. De esta forma, ¿sí? Con un transformador de señal, estos transformadores son transformadores de señal, lo que estás haciendo son dos cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace una caja directa? Esto está dentro de una caja directa. Una caja directa hace más que igualar niveles. ¿Qué tipo de niveles existen en el audio en general? Existe el nivel de micrófono, ¿sí? Es el nivel de micrófono de dinámico, el nivel de instrumento y el nivel de línea. Estamos hablando de menos de 100 milivolts, 300 milivolts, 4 volts. ¿Sí? O sea, estamos hablando de diferentes niveles. Obviamente que si, por ejemplo, tu placa está esperando nivel de línea
y en el nivel de línea vos le pones un nivel de micrófono, la placa va a hacer que es uno de los problemas que ya conocemos, pasa muchísimas veces. Entonces, para solucionar eso, si tenés entrada de línea, vieron que muchas placas tienen un par de pres y después el resto entrada de línea. ¿Cómo hago para usar esas entradas de línea de la placa como entrada de pre? Le tengo que poner un pre. Le tengo que poner un presito para que me levante el nivel de micrófono a nivel de línea. En este caso, las funciones de las placas de las cajas directas no es solamente adecuar esos niveles. Quiere decir que si algo tiene nivel de instrumento, yo lo llevo a nivel de línea para que vaya al PA, ¿sí? Eso también lo hace algunas cajas directas, no todas, porque eso lo puede hacer una caja directa activa, que es una de las grandes divisiones de la caja directa. Hay cajas directas activas, hay cajas directas pasivas. Las cajas directas activas son las que se enchufan, llámese esta Lele, que viene con buffer, splitter, caja directa y obviamente tiene una conexión de tensión de 8 a 20 volts, ¿sí? Estas son cajas de excelente calidad. O de la misma marca, Lele, P-Split, marca, esto es sin ningún tipo de conexión. Quiere decir que esto, muchachos, salvo que se rompa la ley de la termodinámica, no te puede hacer que una señal chiquita se transforme en una señal grande. No puede porque no tiene con qué. Entonces, las adecuaciones de los niveles de señal es real, digamos que las cajas directas lo hacen, pero no siempre hacen eso solamente. Es más, yo te diría que es la tercera cosa que hace una caja directa. ¿Cuál es la primera cosa que hace una caja directa? Adaptar impedancias. Muchas veces, ¿sí?, la impedancia de un circuito y la impedancia de otro circuito son diferentes. Para maximizar la transferencia de energía, no perder agudo, no perder punta de banda, la impedancia debe estar, adaptada. En este caso, por ejemplo, fíjense qué importante es, que dice High Impedance Splitter. Quiere decir que el trafo que tiene esto es de alta impedancia, haciendo que la señal no tenga atenuaciones, por ende recibe una señal de 1 volt y te devuelve una señal casi milagrosamente de 1 volt. ¿Por qué? Porque los trafos que tienen son muy buenos y no tienen pérdida. Casi no tienen pérdida. El mismo caso de esta caja Lele, ¿sí?, que esta es otra que reparamos nosotros el otro día, que justamente esta quedó en pasiva, le sacamos toda la parte de la electrónica. Y después tenemos cajas activas, ¿sí?, como este módulo multifuncional de Darkglass, el Element, en la cual también tenemos una salida, ¿sí?, directa, salida de instrumento. O sea, esto es como una especie de navaja suiza, ¿sí?, porque carga impulso, hace un montón de cosas interesantes, entre los cuales está también el tema de la caja directa y, como ven ustedes, el ground lift, ¿sí? Pero el ground lift se puede obtener de dos formas, porque la caja Lele también tiene ground lift. Acá ven la tierra y además tiene fase para darlo vuelta, que de eso vamos a hablar también. El ground lift se puede obtener levantando la tierra directamente de uno de los equipos, que es lo que hablamos acá en el grafiquito, o no comunicando las dos tierras de los trafos. Esto puede estar comunicadas las dos tierras y no hacer ground lift, o hacer ground lift así. ¿Y cuál es la diferencia entre este ground lift y el del equipo debajo? Que cuando en las cajas que tienen transformador, aunque vos hagas ground lift, lo que estás haciendo es desconectando las dos tierras, pero cada lado sigue teniendo su tierra, que es diferente al ground lift económico de los equipos, que te levantan la tercera pata. Básicamente lo que hacen es eso. Entonces acá la cuestión de seguridad es diferente que en los equipos que te levantan el ground lift. Por eso alguien me decía en uno de mis videos, levantás la tierra y listo, cuando yo expliqué algo que equivalente a esto. Y yo le digo, mirá, los equipos, por ejemplo, los Ampeg, la serie Heritage, los más caros, tienen un trafo de salida directa, ¿sí? Y el trafo que tiene, justamente, porque como es un equipo, así tope de gama, no tiene el ground lift,
tiene el ground lift este que te estoy hablando, ¿sí? Que es diferente. Yo tengo un equipo chiquitito, muy boutique, que tiene una salida de línea y en la salida de línea tiene un trafo Jensen. Entonces, los trafos de señal son cosas que son muy piolas para este tipo de aislaciones, pero tienen que estar hechos de la mejor forma posible para evitar la pérdida de señal. Acá, por ejemplo, tenemos una caja directa estándar que tiene más rock que Neil Young, digamos esta. Pero esta caja directa también tiene un transito adentro. Solamente tiene un trafito, así de sencillo, no otra cosa. ¿Y cómo funciona? Fenómeno. ¿Sí? Acá tiene el tema del ground lift también. ¿Sí? Después tenemos esta caja que nosotros le habíamos hecho a Walter, ¿sí? Que es una caja directa que tiene también atenuación con clic, ¿ven? ¿Sí? Ahí atenúa el clic. Quiere decir que acá la señal es la misma y acá tenés la señal atenuada. Y acá tenés el ground y tenés la fase, que ahora vamos a explicar qué es cada uno. Esta caja obviamente tiene un transformador, ¿ven? ¿Sí? Tiene un transformador para obtener la aislación galvánica que nosotros estamos hablando. Las cajas que no tienen transformador, ¿sí? Los splitters que no tienen transformador, Samsung, las cajas directas comunes que son activas, ¿son malas? No, no es que sean malas, cumplen su función, pero pueden tener esta limitante que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, en el caso este que estamos trabajando ahora, que es el Rey de Rata Blanca, no tendríamos, o sea, lo que me soluciona esta caja Lele o esta caja Lele no me lo solucionaría una caja que tenga la tierra levantada, ¿sí? Entonces, no siempre los escenarios son los mismos. ¿Qué es el selector de fase que tienen estas cajas? ¿Sí? O la que le hicimos nosotros a Walter, selector de fase. El selector de fase, primero vamos a ver para qué sirve. Si vos tenés un amplificador solo, la fase es cuando la señal hace así, ¿para qué lado desplaza el parlante? Imagínate en el hemiciclo positivo, vos imagínate que el parlante desplaza para adelante. Y en el hemiciclo negativo, imagínate que desplaza para atrás. Bárbaro. ¿Qué pasa si yo agarro esta caja Lele e invierto la fase? ¿Sí? El segundo este. Si invierto la fase, va a pasar exactamente al revés. Va a ir hacia este lado y va a ir hacia este lado. Y acá está la gran confusión del tema de la fase, polarity, un montón de controles que tienen los equipos. ¿Para qué me sirve? Si estás solo, no te sirve para nada. O sea, si vos tocas vos solo y hay un equipo que tiene esa señal en el escenario, no sirve absolutamente para nada. Lo único, es más, vas a dar vuelta a la fase y no vas a escuchar diferencia. Ahora, si vos tenés más de un equipo y estás saliendo con la señal duplicada o tenés dos cabezales, ¿sí? Con la misma señal, es probable que la conexión de este cabezal, la caja, o que la salida de este equipo, la polaridad, si a ambos le entra esta señal, quizá este cabezal te devuelva esta señal, porque por ejemplo cuando vos pones la distorsión de este cabezal y del otro no, agrega un triodo más y el triodo invierte. O sea, puede ser que dos equipos suenen en fase cuando están clean y cuando vos pones una distorsión dejen de sonar en fase. ¿Y cuál es el problema de que no suenen en fase los dos equipos? Y es un problema grave porque vos tenés dos fuentes de sonido, las cuales, ¿sí?, emiten el sonido al oyente. Si esto está fuera de fase, o sea, si el sonido no está sumado de los dos lados y los dos lados no suman, o sea, no tienen el hemiciclo positivo y desplazan para adelante, el señor que está acá va a escuchar justamente el fuera de fase. Y el fuera de fase se nota en los graves, en los agudos, en que disminuye la potencia cuando prendés el otro equipo. O sea, tenés un equipo, le levantás el volumen y el tipo escucha que se baja el volumen. O sea, pasan cosas muy raras. ¿Cuándo suelen pasar también este mismo tipo de fenómenos? Cuando
alguien que por ahí no tiene mucha experiencia cablea una caja 4x12. Las 4x12 muchas veces tienen un parlante reenconado o dos parlantes de otra marca que tienen el bobinado al revés. Entonces, si quedan dos parlantes o un parlante fuera de fase en una 412, se hace un batido que lo escuchás. O sea, lo tenés que escuchar una vez para identificarlo. Una vez que lo identificaste, ya te das cuenta cómo suena el fuera de fase. Si ustedes quieren saber cómo suena, agarren la 4x12 que tienen ustedes y den vuelta uno de los, o la 212 y den vuelta uno de los parlantes. ¿Sí? Pongan el positivo en el negativo y fíjense que en una va a restar y en el otro va a sumar. ¿Sí? Y se nota. Entonces, otra de las cosas que hace la caja directa es ponerte en fase dos circuitos. Quiere decir que si vos escuchás que hay cancelación, haces así, da vuelta a la fase y suma. Es más, en muchos casos te pones enfrente y apretás fase y te fijas de qué lado suena más fuerte para asegurarte que los equipos estén en fase. Entonces, adapta impedancias la caja directa. Adapta niveles la caja directa. Genera aislación, las que tienen transformador, genera aislación galvánica, así, matando los loops de tierra, pero dejándote la tierra en las dos puntas. ¿Sí? Y además, en algunos otros casos, las cajas actúan como splitter, como en este caso. En este caso tiene una entrada, una salida y una salida aislada. Si ustedes hacen una medición entre las tierras, por ejemplo, de esta y de esta, son iguales porque la entrada está duplicada en la salida. Básicamente es una zapatilla, no es nada. Esta que está acá tiene aislada, ¿sí?, la tierra. Entonces yo cuando aprieto así queda aislada la tierra, cuando saco así la tierra queda conectada a esta. Entonces vos tenés un circuito, pones una caja directa, te fijas el ruido que hace, cosa que hicimos nosotros en el día anterior que estuvimos acá trabajando. Apretás y escuchás, sacás y escuchás menos. A veces menos, a veces nada. ¿Sí? Eso es lo que se llama aislación galvánica, que es algo lindo como para decirlo cuando uno es técnico, porque te pone en otro nivel. ¿Viste? Como vos decís, ¿qué tiene esto? Y esto tiene aislación galvánica. Entonces como que ya dice, este muchacho debe saber, o por lo menos me está engañando habiendo leído algo. Esto es un poco de info sobre aislaciones, loop de tierras y cajas directas. El mismo caso de esto, si ustedes entendieron lo que le dije hasta aquí, es la justificación de las fuentes aisladas. Hay fuentes que deben ser aisladas, hay fuentes que no deben ser aisladas y hay fuentes que deben ser la fuente que te da el fabricante, porque por algo te la está dando. En el caso de los efectos Electro Harmonic, por ejemplo, usan fuente de 9,6, los que dicen 9. Si vos le pones 9, andan mal. O sea, fíjense que hay un montón de quejas en la web de gente que el pitcher no le pichea, el teclado no le tecladea, etcétera, etcétera. Le pones la fuente que va de 9,6 y anda. Vos le escribís a Electro Harmonic y te dice, y flaco, ¿para qué te di la fuente? O sea, vos te crees que te la di de souvenir. Entonces, las fuentes aisladas muchas veces en los circuitos tienen dos objetivos. El primero es aislar las tierras, esta aislación galvánica que nosotros hablamos, por eso las fuentes aisladas tienen cada boca una tierra diferente. Entonces, si vos pones algo por adelante y por el loop, no estás haciendo esa conexión entre tierras de diferente potencial que te genera el ham. Lo que te está generando el ham es conectar dos tierras de diferente potencial. La fuente aislada rompe con eso. Entonces vos, una de dos, o usás una fuente aislada o para lo que tengas en el loop usás otra fuente. ¿Qué es una batería? Una batería es una fuente aislada. ¿Sí? Entonces, cuando no tengas una fuente aislada, una batería de 9 volts u otra fuente de alimentación actúan de fuente aislada. No me pidan más por el muchachos, ya con esto tienen para masticarlo un rato largo. Así que nos encontramos en la próxima que esté indignado y tenga muchas cosas que decir.